Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano. En el día de hoy tenemos la grata presencia de la doctora Cristina Baghinotti. Cristina, una analista de psicología y además escritora, y no voy a decir todas las facultades que ella tiene, porque es una mujer incansable, pero que abarca mucho en el conocimiento humano. En el día de hoy con ella vamos a tratar un tema muy apasionado que muchas veces nosotros estamos padeciendo y no nos damos cuenta. La angustia que llega a muchas personas y los deja mal, y la ansiedad. Cristina Baghinotti, ¿puedes definirnos qué cosa es angustia y qué es ansiedad? Bueno, son conceptos que se solapan entre sí y se utilizan como sinónimos, pero no lo son. En realidad se dice, para darte una imagen concreta, que la persona que está ansiosa no está impaciente y el que está angustiado está amargado. Vale, sí, son cosas muy diferentes, ¿verdad? Cada vez que hablamos de trastornos psicológicos, psiquiátricos, siempre hay envuelto un trastorno de la ansiedad, ¿verdad? Es decir, que la ansiedad es primariamente una respuesta evolutiva del cuerpo. Vale decir que el hombre primitivo, ante situaciones de peligro, venía un animal salvaje a atacarlo, y entonces se elevaba su cortisol, su adrenalina, ¿verdad? Había todo el ritmo cardíaco y se preparaba para una respuesta automática del organismo que todavía prevalece en nosotros, que es la respuesta de ataque o huida. Eso es la ansiedad. O sea que tiene un factor biológico. Tiene un factor biológico en su origen, al igual que el estrés, que son dos cosas distintas respecto de la ansiedad también, ¿verdad? Pero se usa, tú dices, estoy estresado, angustiado o ansioso, como si fuera lo mismo, pero no lo es. El estrés ya es algo concreto que viene de afuera, ¿no? Un objeto, por ejemplo, una situación dramática, me levanta el estrés. Pero básicamente una persona que tiene esta respuesta evolutiva ante una amenaza, también tiene estrés. ¿Por qué? Porque el factor externo está, ¿verdad? Entonces, la angustia, por otro lado, es un estado afectivo muy penoso que se ha estudiado a lo largo de la historia y todo el mundo ha hablado, a tal punto que se habla de una angustia moral, ¿verdad? Se habla de una angustia religiosa, de una angustia filosófica. El existencialismo estudió mucho el tema de la angustia, que viene de la raíz ang, que significa estrecho, ¿no? Es decir, esta sensación penosa de abatimiento, de amargura, ¿no? Que no estoy bien con la vida y veo siempre el costado oscuro. Pero no tiene consecuencia biológica como la ansiedad. Bueno, no, exactamente no. Esto es algo que tiene que ver con la existencia del hombre y se dispara frente a ciertas preguntas. Por ejemplo, si hablamos de la angustia filosófica, ¿no? ¿Qué soy en la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Se habló el existencialismo de Kierkegaard, el padre del existencialismo. Posteriormente, Sartre, en su libro, Jean-Paul Sartre, habló de el ser y la nada, ¿no? Donde se decía, bueno, esta angustia que el hombre tiene es porque sabe que viene de una nada y va hacia otra nada, ¿no? Totalmente nihilista el concepto. El nihilismo también, que significa nada, es un concepto que denota de estas preguntas profundas que todos nos hemos hecho acerca de nuestra vida, acerca de cuál es nuestro propósito aquí en la Tierra como seres humanos, y despierta la angustia. Cristina, cuando hablamos de angustia y de ansiedad, ¿de qué estamos hablando? ¿De un elemento o elementos psicóticos o neuróticos? No, estamos hablando en el orden de lo neurótico, porque en el caso de la ansiedad y la angustia, ya te digo, es algo más existencial, ¿verdad? Que puede también tratarse en psicoterapia, ¿verdad? Pero no tiene digamos, se tiene que tratar en psicoterapia la angustia, porque provoca algunas reacciones físicas, ¿verdad? Hay también taquicardia, hay sudoración, hay toda una serie de
de temas y que involucran lo fisiológico, ¿verdad? Cuando una persona está muy angustiada de manera crónica constante, ¿no? ¿Qué tiempo dura eso? Altera su ritmo, dependiendo del individuo. Claro, hay personas que ni siquiera se dan cuenta, que dicen, bueno, en realidad yo soy así, es mi forma de ser, pero están pasando por un tipo de crisis, ¿no? Toda vez que una persona comience a hacerse preguntas, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? En realidad no vale la pena vivir la vida. Tenemos que hablar que estamos en un proceso de angustia que nos puede llevar a una depresión, que ya es un cuadro psicológico, ¿verdad? Una depresión profunda con ideación de suicidio. ¿La ansiedad es neurosis también? La ansiedad es un cuadro netamente neurótico. ¿Por qué? Porque las neurosis, que ya no son así, son categorizadas como trastornos, En la antigüedad se decía neurosis, pero esto lo etiquetaba como cada trastorno teniendo origen en el sistema neurológico o nervioso. Y entonces se sacó esa categorización y se habla de trastornos. Oye, no se habla de neurosis. Me has tirado mucho más viejo de lo que yo soy, porque yo estudié y era neurosis. Claro, sí, no. Bueno, en mi caso también, es decir, yo lo estudié como neurosis. Ahora mismo se puede decir, pero la Organización Mundial de la Salud y el DSM-5, que es la Biblia de los psiquiatras y los psicólogos, donde se categorizan todas las enfermedades psiquiátricas, ya le habla de trastorno. Entonces hablamos de trastornos de la ansiedad. Hablamos de trastornos, por ejemplo, de agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, con crisis o sin crisis tenemos los trastornos por estrés postraumático, los trastornos por estrés agudo, ¿verdad? Hay muchísimos trastornos de la ansiedad no específico, trastorno de la ansiedad específico, hay muchísimos. Los ataques de pánico son trastornos de ansiedad. ¿No son de angustia? Son de ansiedad, son trastornos de ansiedad. Claro. Lo que pasa es que hoy en día, antes las categorizaciones entre angustia o las diferencias entre angustia y ansiedad eran más taxativas, ¿no? Hoy en día se admite, como todo, ¿no? Se va flexibilizando, se va articulando con el decir popular y entonces se admite que cuando la persona dice estoy angustiado y en realidad está pasando un trastorno de angustia. ¿Qué cosa más grande? Las fobias. Las fobias, eso es lo que te iba a preguntar. Las fobias son también trastornos de la ansiedad. ¿Por qué trastornos de la ansiedad? Porque la ansiedad, a diferencia de la angustia, presenta síntomas psíquicos, ¿no? Por ejemplo, pérdida de memoria, los momentos en que se nos hace en blanco cuando estamos hablando y nos quedamos sin... Y eso es constante, por supuesto, tiene que ser repetitivo, ¿no? Es decir, son síntomas más psíquicos, ¿verdad? Que problemas de comprensión, si uno está estudiando tiene problemas para entender, todo ese tema puede aludir entonces a un trastorno de la ansiedad. ¿La fobia se puede trasladar el motivo? Bueno, sí, sin duda, se puede trasladar. Hay un caso muy específico de Freud que se llamaba... no recuerdo bien el nombre del paciente, era un niño que tenía fobia a los caballos. Este niño, cada vez que veía un caballo, realmente entraba en un ataque de ansiedad. Entonces le ocurría todo esto que se ponía en blanco y también la ansiedad en casos muy extremos, como fue este caso, puede desarrollar también respuestas físicas o fisiológicas, porque la mente y el cuerpo están muy entrelazados, ¿verdad? Este niño, el pequeño Hans, es la historia del pequeño Hans. A través de la terapia se descubre que el padre había sido muy cruel con él le había pegado mucho físicamente. Y entonces ocurrió como una especie de división en la infancia, no en la primera infancia, en su mente. Entonces olvidó ese recuerdo, lo ocluyó, lo ocultó en su mente, el recuerdo de ese padre malvado que lo pegaba y lo sometía, y quedó el sentimiento nada más, esta cosa flotante. Y esa cosa flotante que queda de esa experiencia traumática se unió a los caballos. Entonces se trasladó del terror al padre al terror a los caballos. Yo conocí un caso de una fobia muy grande por actos de repudio que hicieron en Cuba.
actos de repudio porque él quería irse por el Mariel y se enteraron en su centro de trabajo y fue una cosa horrible, la multitud que cayó encima y que, vaya, salió ileso de milagro. Pero al mismo tiempo, esa persona al venir para acá trasladó la fobia a otros elementos, pero siempre era el mismo resultado, la misma ansiedad, el mismo complejo, diría, de que lo están persiguiendo, de que le van a hacer mal. Estas cosas nosotros vemos que son traslados del elemento que provoca, pero al mismo tiempo ese trastorno permanece como martillando y constantemente, y ante cualquier estímulo enseguida aparece el reflejo. Claro, bueno, las fobias son muy específicas, ¿no? Las fobias pueden ser objetos como ciertos animales, ciertas personas, bueno, o situaciones con personas relacionadas. Es muy común también las fobias a los espacios cerrados, las fobias a los espacios abiertos, a las arañas, ¿verdad? Así, es decir, es bastante especial. Es muy paradigmático el tema de las arañas, ¿no? Hoy en día hay muy buenas terapias para combatir esto de la ansiedad o las fobias, digamos, porque claro, la fobia está acompañado a unos niveles de ansiedad enormes, realmente, ¿no? ¿Hasta dónde la ansiedad deja marca en el individuo fisiológicamente? Bueno, todas las cosas que son crónicas y que los estados que conllevan cronicidad, como el estrés, como la ansiedad, inclusive como la angustia, ¿no? Evidentemente, por más que sea existencial, bueno, pueden marcar el organismo. Por ejemplo, puede haber trastornos cardíacos, las cardiopatías que se disparan porque la persona está en un estado constante de estrés, aunque el estresor, lo que le sucedió, ya no está más. Sin embargo, continúa en ese estado de estrés y de ansiedad, como si estuviera allí la amenaza. Y mantiene las hormonas del estrés, la principal es el cortisol y la adrenalina, muy elevadas. Eso lleva como consecuencia a patologías severas, que realmente, por eso es importante atacar estos síntomas, ir a terapia para que después no se trasladen y provoquen una enfermedad física. Porque tú sabes que la relación mente-cuerpo es un todo. Acaba con el individuo, claro, y lo puede sanar también. Claro, exactamente, cuando te dan las herramientas adecuadas, ¿no? Cristina, yo tuve un profesor, yo tuve 6 asignaturas de psicología, sí, en mi carrera, y tuve un profesor que yo no le tenía mucho respeto. Y él decía que la ansiedad y la angustia estaban en dos extremos de una línea recta y que el hombre normal estaba en el centro, pero que una vez iba más hacia la ansiedad y otra vez más hacia la angustia. ¿Esto es correcto? Yo creo que lo que él no coincido expresado como tú lo expresas, pero creo que tal vez él haya querido indicar que el hombre debiera estar en el medio entre la angustia existencial y la enfermedad mental, ¿no? Una cosa así, porque son dos cosas distintas. Si bien Freud también la estudió desde el psicoanálisis, estudió también la angustia y estudió también la ansiedad, ¿no? Freud decía que había 3 tipos de ansiedad: la ansiedad frente a la realidad, la ansiedad neurótica, ¿verdad? Y la ansiedad moral. Entonces él decía que esto es producto justamente de la primera, porque claro, hay que explicar que Freud construye el aparato psíquico dividiéndolo en 3 niveles. En la segunda tópica o el segundo diseño del aparato psíquico de Freud lo divide en yo, ello y superyo, ¿no? El yo soy yo, mi conciencia. El ello son todas las, digamos, instintos que están allí. Y el superyo es la censura. Es eso que seguramente uno debe incorporar a partir de la ley del padre en la familia, ¿verdad? O en la misma familia,
que nos impide ciertas cosas en sociedad. ¿Cuál es el más profundo? ¿El super yo? El más profundo, todos son profundos. El ello a veces tiene una pata en el yo. Entonces, el más profundo, si tú lo quieres desde el punto de vista tópico, sería el super yo. Bueno, y él decía que la angustia frente a la realidad es una angustia real, una angustia, la ansiedad frente a la realidad es real frente a todo el mundo, y es humana, porque todo el mundo tenemos miedo a los incendios, a las catástrofes y todo lo que implica esto, ¿verdad? Ahora, hay una angustia neurótica en donde el individuo lucha, ¿no? Y hay una lucha interna entre su yo y su ello, entre las pulsiones más primitivas, los instintos, y su yo, que quiere cumplir esos instintos, pero la sociedad le está diciendo que no a través del super yo, esos instintos no se pueden. Y ahí viene la angustia, la ansiedad moral, ¿no? En donde lucha el yo con el super yo directamente, es decir, con la censura, con lo que no puedo hacer. Algunos autores espirituales, de teología espiritual, hablan de encontrar y llegar al super yo. Esto como una manera de poder realizar la oración, que es un diálogo con Dios correctamente. ¿Qué relación tú crees que pueda tener estas dos cosas? Bueno, yo no le encuentro una relación primigenia, es decir, directa, habría que profundizar. El super yo son todas aquellas prohibiciones que se instalan en nuestro aparato psíquico a través de la crianza en la familia y que nos evitan justamente conductas agresivas o eróticas expuestas en la sociedad. Pero no somos conscientes de ellas. Pero nosotros tenemos una impulsión a cumplir. Freud tiene un libro que se llama El malestar en la cultura, ¿no? Y él dice que el problema del hombre que se siente insatisfecho, por lo menos en aquella época, pero debe ser a través de todos los tiempos, es que no puede cumplir, porque la sociedad le prohíbe cumplir sus instintos agresivos y eróticos en la sociedad, porque eso se cumple en la selva, pero en la sociedad, de hecho, la primera ley para el ingreso en la civilización, esto es una pregunta de examen, es ¿cuál es la primera ley, verdad? Para ingreso a la sociedad es la ley de la prohibición del incesto, ¿no? Es decir, que sabemos que en las sociedades muy primitivas, como por ejemplo, inclusive entre los animales, ¿no es cierto?, existe directamente el cumplimiento del incesto, ¿no? Hay comercio sexual entre los miembros de la familia. Y se mantiene hoy en día. Y se mantiene, pero sin embargo, dentro de la sociedad, para vivir en sociedad por múltiples razones, la prohibición del incesto está fijo. Esa es, esto por Levi-Strauss, ¿no? Lo dijo, es la primera ley fundamental que los seres humanos debemos contemplar si queremos vivir en sociedad. Y fíjate que es una impulsión natural del ser humano, por eso en muchas patologías, ¿verdad?, se ve el comercio sexual entre los miembros de la familia. Es decir, tiene que haber barreras para poder vivir en la civilización, en sociedad. Cristina, saliéndonos un poco del tema, mencionas constantemente a Sigmund Freud. Hoy hay una serie de autores que diríamos que están en contra de Freud y que no lo tienen como una referencia totalmente válida. ¿Qué tú piensas al respecto? No, bueno, Freud ha sido una figura señera en el mundo de la psicología, era un neurólogo y finalmente inicia esta corriente llamada psicoanálisis, es decir, que fue un pionero, sin duda. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo las distintas corrientes se van superando a sí mismas. Freud ha sido superado también en un aspecto muy importante. Hay cosas que todo el mundo está de acuerdo, ¿no?, con Freud. Bueno, no todo el mundo, por lo menos la mayoría. No, todos parten de Freud o mismo detractores que... Claro, es como hablar, como decir, bueno, vamos a hablar para la filosofía griega, vamos a hablar de Platón, vamos a hablar, y después Platón y Aristóteles han sido superados también, ¿verdad? O se le ha agregado conocimiento. Pero creo que, claro, él es muy importante. Lo que sucede es que la terapia que él propone es una terapia que no es para nuestro tiempo, porque es una deconstrucción de la vida, es ir para atrás,
a través de la terapia por la palabra, ir para atrás hasta los estadios de nuestra primera infancia y después de construir todo eso y volver a construir una vida mejor, ¿verdad? Y esto es muy difícil, es una terapia que dura más de 10 años y hoy en día fue superada por la terapia conductiva, cognitiva conductual. ¿Qué es esto? Es bueno, yo tengo un pensamiento que es malo para mí, y que es a nivel de la cognición, que es la razón, el pensamiento, y entonces en la terapia me enseñan a través de una conducta a modificar ese pensamiento, por eso es cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que se usa? Y se hace a veces en la terapia del aquí y el ahora, también se hacen 20 sesiones. Hay quienes dicen que lo más efectivo es el tratamiento psiquiátrico, debido a que los psicofármacos pueden ayudar con mayor eficiencia, ya que en el organismo se realiza una serie de evoluciones que lo provocan y que son mucho más efectivos que el tratamiento psicológico. Y le pregunto esto a una psicóloga, me imagino cuál es la respuesta, pero quiero exponerlo a los televidentes. Bueno, una cosa es el psicólogo y otra cosa es el psiquiatra. El psicólogo atiende problemas de familia, problemas derivados en la familia de ciertas enfermedades, problemas de relación de los vínculos. El psiquiatra atiende enfermedades psiquiátricas en donde es necesario medicar, porque, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Puede ir al psicólogo, ¿no?, para tratar los síntomas, ¿verdad? Pero la medicación la tiene que dar el psiquiatra. Son ansiolíticos, generalmente decrecen los niveles de ansiedad. Vale decir que son dos campos que trabajan en conjunto, los psicólogos trabajan con psiquiatras, pero, o en relación con psiquiatras. ¿Por qué? Porque a veces tienen necesidad de derivar un cuadro que no les compete, como una esquizofrenia, ¿verdad? Y entonces pueden atender los síntomas clínicos, pero llega un punto en que cuando se trata de medicar debe ser un médico. Recordemos que el psiquiatra es un médico que se ha especializado después de medicina 5 años más en psiquiatría. Si bien el psicólogo es un licenciado o un doctor en psicología que ha estudiado específicamente esa área, se ha estudiado farmacología, se entiende de remedios, pero no puede medicar, no puede recetar. Bien, Cristina, cuando vemos a la sociedad moderna, hay algo que se arrastra desde los primeros momentos de la historia prácticamente, que es el racismo. El querernos diferenciar unos de otros. Sí. Poniendo a algunos en un nivel superior y a otros en un nivel inferior. ¿Esto corresponde a la fobia, a la ansiedad? No, en realidad, bueno, el racismo surge sobre la plataforma de la discriminación. La discriminación, al igual que el estrés y la ansiedad, son respuestas evolutivas del hombre que surgen en la época en que éramos homínidos. Es decir, el hombre de la prehistoria, cuando aún no era este hombre que somos hoy, ¿verdad?, el Homo sapiens sapiens, discriminaba a los animales que lo iban a atacar y a aquellos que no. Es decir, que entonces podía defenderse. Es decir, que junto con esta respuesta de ataque o huida, desarrollaba también esta discriminación, porque si no, no estaríamos acá hoy en día, ¿no? Es decir, ahora, al montarnos sobre la civilización, al desarrollar la civilización, sobre la discriminación se realizó, es una discriminación patológica, digamos, que es el racismo. Eso es patológico, porque la realidad es que el otro que es diferente no me amenaza en lo más mínimo. Pero nosotros, y podemos unir esto con el concepto de ansiedad persecutoria de Melanie Klein, es decir, el otro que es distinto me persigue con su novedad, me persigue con su diferencia, y no sea cosa que yo termine como él, y no sea cosa que altere la estructura de quien yo soy. Por eso te preguntaba. Claro. Si tenía vínculo con esta ansiedad. Tiene, y bueno, y ahí te lo he respondido. Cristina, ¿no hay también, ya que mencionamos el racismo, sí, un racismo filosófico? Bueno, toda clase de discriminación y toda clase, no de discriminación, porque digamos, la discriminación es normal como respuesta, digamos, frente a verdaderas amenazas, frente a verdaderas amenazas.
yo tengo que, no sé, discriminar de pronto quién me va a atacar si estoy en un barrio y me encuentro con personas, quién me va a atacar, quién no, y entonces todo esto es necesario. Pero digamos que el racismo es una discriminación patológica. Cualquier clase de exageración extremo es una enfermedad, digamos, o es un trastorno. Puede llegar a ser un trastorno de la ansiedad. Sin duda hay una gran ansiedad. Y a veces provocado por la sociedad. Estamos viviendo una sociedad ansiógena. Esto quiere decir que nos provoca ansiedad constante. Es decir, que alimenta nuestros miedos más primitivos y alimenta las respuestas evolutivas y adaptativas más primitivas. Por eso nos estamos de alguna manera como regresando a la barbarie, ¿no? Como regresando al salvajismo. Después de miles de años. ¿Lo crees totalmente? No lo creo totalmente, pero hay un retroceso desde el punto de vista humano. Tú sabes que no es solamente nacer humanos, seres humanos. No, una vez que uno nace a través de la familia, de la sociedad, hay un proceso de humanización de lo humano. Y pareciera que nos estamos deshumanizando. Entonces, estamos regresando a estadios ya superados de la historia humana o tal vez transitando estadios nuevos que nunca hemos transitado, ¿verdad? Pero debemos estar atentos. Provocados por la fobia en la mayoría de los casos. Ese miedo a lo desconocido, ese miedo al otro, ese miedo al que no es igual, al que es diferente. Eso es un racismo. La fobia ya estamos hablando de una entidad nosológica psiquiátrica, realmente psicológica. Es decir, ahí me está pasando algo. Es un miedo. Por ejemplo, a los 5 años me atacó no sé, me picó una araña, ¿no? Y entonces yo desarrollo un miedo tremendo. Y de ahí en más ese miedo me impide vivir, porque la fobia se caracteriza porque el miedo es tan grande que me impide vivir, me impide salir, tengo miedo a todo. Bien, pero ¿no existe un estímulo que puede provocar esa fobia? Claro, y los estresores, por ejemplo, el estímulo es la araña que me picó. Ese es el estresor. Quiere decir, ¿qué es el estresor? Es el disparador. Y entonces me picó y yo desarrollo un trastorno de la ansiedad, desarrollo una fobia, un trastorno específico de la ansiedad, ¿verdad? Alguien cuando yo era chica me atacó estando en un parque de diversiones, porque yo me quedé, mamá se quedó a unos costados, yo estaba solita. Entonces desarrollo una agorafobia, que es un trastorno de ansiedad. Bien, para terminar el programa, ¿qué consejo puedes dar a quien se sienta identificado entre la angustia y la ansiedad? Yo creo que cuando uno es asaltado por la angustia, por la ansiedad, debe ir al médico, debe realmente visitar al psiquiatra o al psicólogo, porque pero siempre cuando esa angustia o esa ansiedad nos impida vivir, nos impida sentirnos felices. Y cuando seas un niño y los padres son quienes tienen que tomar esta determinación, bueno, justamente sí, el padre es el primero que tiene que llevar el niño al médico. Nunca pensar mi hijo no está loco, todavía creemos en esa frase tan antigua. Mi hijo necesita atención. Qué cosa más grande. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti. Y a ustedes, amigos, hasta la semana que viene en otro programa Comentando.